La ciudad habla de todas estas historias. Es una ciudad movilizada por esta identidad trabajadora y estudiantil. Yo creo que la ciudad de La Plata, como Argentina en general, sufre aún la falta de una generación. La clandestinidad en Capital Federal es una cosa y en La Plata era otra. La ciudad de La Plata tiene marcas de la última dictadura por todos lados. Todo este circo es verdadero. Se cobró 30.000 compañeros. La ciudad de La Plata fue una de las ciudades más castigadas por esta última dictadura cívico-militar por varios motivos. Por supuesto, uno de los principales porque es una ciudad universitaria con un movimiento estudiantil en aquel entonces y ahora también muy fuerte. También con un movimiento de trabajadores muy arraigado, con astillero. Porque si entendemos el cordón de Berisso y Ensenada y las fábricas que había en ese momento, también puede sumar a una interpretación de por qué fue una ciudad tan castigada. Justamente veníamos de otras dictaduras, lo que venían haciendo era acumulando masa de desocupados y también las primeras villas en esa época también, y la vida universitaria que venía de los hijos de trabajadores del interior me parece que es un caldo de cultivo, por decir una forma, muy interesante. Lamentablemente fue una de las ciudades donde mayor cantidad de desaparecidos hubo. Es la ciudad que mayor densidad de desaparecidos tiene en función de su extensión territorial. Específicamente creo que las racias y la cantidad de gente que mataron fue porque la pudieron cazar, digamos. Había una construcción acerca de la clandestinidad en la cual todos tenían que saltar de una casa a la otra, ir moviéndose de un lado para el otro, porque no era lo mismo que en una gran ciudad. Entonces es parte para mí de las explicaciones, ¿no? De por qué tantos han caído aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? La desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Yo estoy coordinando el proyecto Huellas Digitales de la Memoria. Este es un proyecto que nace en el 2018. La idea inicialmente era poder reconstruir todas las historias de la región de La Plata, Berisso, Ensenada. De aquellas personas que fueron secuestradas y desaparecidas. Ese universo es de 758 casos que ya tenemos sus historias reconstruidas y subidas a la plataforma. Y luego trabajaremos con un universo de 181 casos de personas nacidas en La Plata, Berisso y Ensenada, pero que por distintas razones, por distintas circunstancias, fueron secuestradas y desaparecidas en otros lugares de la Argentina. Y poder expresarlo también virtualmente en un mapa digital donde se geolocalizaran, georreferenciaran los lugares donde esas personas habían sido secuestradas o asesinadas, y por supuesto con los datos básicos, el nombre, la fecha del secuestro, el lugar, la dirección donde fue secuestrada, y que luego, una vez que nosotros pudiéramos ver en el mapa a esa persona que estábamos buscando, qué había pasado en nuestro barrio, fuéramos directo a poder ver la historia de esa persona, que era la historia de vida, ¿no? Ya en el 2019 la idea es que fuera un proyecto colaborativo, que pudiéramos participar distintos organismos e instituciones de la sociedad para poder justamente volcar en este proyecto un montón de experiencias acumuladas previamente, un montón de conocimientos, de investigaciones, de vivencias, experiencias, materiales que están en cada uno de estos organismos. Tantas personas que han logrado hacer una reconstrucción de esas historias que muchas veces eran historias que no se contaban, que no se hablaban. Hubo un circuito represivo que funcionaba desde acá, también como capital de la provincia de Buenos Aires, en el cual lo que se denominó circuito CAMS,
que era ese circuito de represivo básicamente comandado por las autoridades de la policía bonaerense, que por supuesto trabajaban en conjunto con diferentes dependencias y con dependencias militares también. Tenía su centro de operación básicamente acá en la ciudad, con comisaría quinta, con brigada de investigaciones, con lo que fue el destacamento de Arana y varios otros lugares más. Bueno, este espacio donde estamos hoy es un espacio que estuvo enmarcado en el circuito CAMS, en lo conocido como el circuito CAMS, que era un lugar donde han pasado muchos compañeros y compañeras. Era el primer lugar donde eran sometidos a la tortura, y una vez que se cumplía ese proceso de la tortura, eran derivados a otros diferentes espacios de detención. Un lugar que, si nos ubicamos en el año durante la dictadura, cuando funcionó, este lugar era bastante inhóspito. Estamos en las afueras de la ciudad de La Plata, que a pesar de ser muy inhóspito tiene dos garitas que ya funcionaban durante la última dictadura cívico-militar. El lugar de estar tan alejado le garantizaba mucha impunidad en cuanto a los movimientos que había. Los diferentes testimonios constatan que salía la patota, como se llamaba, en horas de la tardecita. Tomaban mucho alcohol acá en el bar que hay acá al lado, seguramente para juntar valor, y traían compañeros y compañeras secuestradas de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Operaba La Plata, Quilmes, Avellaneda. Eran traídos acá, torturados y luego derivados a otros centros clandestinos de detención. El corazón se hace trinchera. En 1956 se crea la Dirección de Inteligencia como una agencia de inteligencia ya orientada muy claramente a la persecución del enemigo interno como el enemigo comunista, en el marco de la implementación a la escala continental de la doctrina de la seguridad nacional, y en particular en la Argentina se da en el contexto posterior al golpe de Estado de 1955. O sea, la DIPA es intervenida por el ejército y reorienta su funcionamiento como una agencia de inteligencia de persecución del enemigo interno, donde va a tener características particulares. No solo es el comunista en el marco de la Guerra Fría, sino que acá también el sujeto peligroso a espiar es el peronista, la resistencia peronista, y ahí el núcleo central, ¿no?, es el tema del movimiento obrero, que además en la zona tenía un impacto muy fuerte. La Plata, Berisso, Ensenada fue el lugar donde se gestó el 17 de octubre y lo gestó el movimiento obrero, o sea que donde se ancla la DIPA es en esta región, pero la DIPA despliega su actividad por toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la ruptura es que se jerarquiza aún más con la intervención de CAF en la policía, se reestructura la policía y la DIPA va a tener aún más jerarquía. El 10 de diciembre de 1983 no hizo impacto en la agencia de inteligencia, que siguió haciendo lo mismo, ya reorientándose a las conflictividades emergentes en democracia, espiando al movimiento de derechos humanos, claramente a las Madres de Plaza de Mayo, a las marchas por el derecho escolar, ¿sí?, ¿no? Pero una estructura, que tenía un despliegue. Y en el año 2008, en función de algunos testimonios de vecinos y de exdetenidos, se ordena la excavación de la parte de atrás de este lugar donde estamos hoy acá, y a partir de esa excavación del equipo de antropología forense se descubren alrededor de 15 y 16 cuerpos, que estamos acá a mi izquierda, fragmentos óseos muy chiquitos, pero se pudieron constatar que eran alrededor de 16 cuerpos. Costó mucho identificarlos por el tema de que los fragmentos eran muy chicos, los fragmentos óseos, y eso es porque utilizaban una técnica que se llamaba capacha, que era poner cuerpos humanos y gomas de auto e incendiarlas para ocultar la prueba de los asesinatos y las aberraciones que cometió la última dictadura cívico-militar. En la pared se ven también las marcas de las balas, de los pelotones de fusilamiento, y este lugar fue en el año 2009, en el marco de todas estas políticas iniciadas en el año 2003, transformado en un espacio de memoria. La DIPA durante mucho tiempo pasó la dictadura, vino la democracia y nadie se preguntó qué pasaba acá y si acá podía haber documentación sobre los crímenes durante la dictadura militar. En aquellos años de impunidad, el movimiento de derechos humanos fuertemente reclamaba por la reapertura de los procesos de judiciales, y comienzan en la ciudad de La Plata los juicios por la verdad, ¿no?, que fueron
procesos que en la provincia de Buenos Aires se inician acá en La Plata, ¿no? Y que por eso concitó mucho la atención de los organismos. Los juicios por la verdad, si bien eran procesos que estaban limitados desde el punto de vista de la perspectiva tradicional del proceso penal, porque no iban a poder condenar a los perpetradores, sí tuvieron un fuerte resultado en la búsqueda de la verdad, ¿no? Se estaba pensado para justamente eso, saber qué pasó con los desaparecidos, qué pasó con la represión, y declarar en esos juicios por la verdad muchos testigos que lo hacían por primera vez, el caso de Luis Meloy, por ejemplo, el caso de Julio López. Pero bueno, en ese contexto de impunidad con los crímenes de lesa humanidad, de un fuerte reclamo a los organismos, del inicio de los juicios por la verdad, y también, obviamente, de que el ministro de Seguridad de la provincia, en el momento que esto se descubre, era León Ardanian, que había sido un juez que había sido parte del juicio de las juntas, ¿no? O sea, que tenía una perspectiva de derechos humanos. Allí es donde se encuentran estos archivos. Y bueno, ahí, a partir de esta iniciativa de los juicios por la verdad, se dicta una medida cautelar de la Cámara de Apelación de La Plata de no innovar sobre este archivo. Es decir, ¿no? Lo que ordena esa medida cautelar es que este archivo no se pueda tocar, que permanezca en este edificio, en el temor que se tenía de que la policía pudiera adulterar, ocultar documentos, ¿no? Destrozar el archivo, etc. Sucios bastones no pudieron subordinar a un pueblo entero. La ciudad de La Plata tiene marcas de la última dictadura por todos lados. Vas caminando y en el rango de una cuadra 2 tenés una plaquita blanca, que es una baldosa de la memoria, que te cuenta quién desapareció ahí, en qué momento, en qué año, en ese lugar físico. Tiene cuestiones como esta plaza, que es Plaza Malvinas, donde salieron todos los pibes de 18 años a la guerra de Malvinas y que hoy estás tomando una birra, un mate o boludeando con amigos, pero que hace 40 años era otra cosa completamente distinta. En realidad también lo que pasa en eventos culturales en los que se sigue trabajando en la memoria de esas personas, en las cuales, bueno, justamente por eso es un centro cultural, como que sigue la esencia también en parte de esas personas acá. Es muy difícil no saber que acá hubo desaparecidos viviendo en esta ciudad, porque, vuelvo a repetir, en todos lados tenés alguna marca de que alguien falta por terrorismo de Estado. Lo que le pasó al pueblo en la dictadura, cuando se dice que es parte de la identidad argentina, nos referimos en parte a estas cosas. O sea, que tu papá, por ejemplo, haya tenido que cambiar el nombre por miedo. En realidad, hasta su madre, ¿entendés? Aceptando eso, que tiene que cambiar el nombre de su propio hijo por miedo a que los puedan llegar a descubrir, o empezar a decir que en realidad era hijo de su hermana. Son huellas profundas que quedan en la identidad argentina, en la identidad de la ciudad y de todo. El proyecto de Baldosas Blancas tiene una concepción que el autor y la autora, que son Florencia Thompson y Pablo Húngaro, pensaron como la piel de la ciudad, ¿no? Como una cosa muy característica de la ciudad de La Plata. La propuesta era no modificar el formato de las veredas, sino respetarlo, instalando una señal que tuviera el mismo formato, pero que se destacara, mostrando lo que había que mostrar, que es lo que ocurrió en ese lugar y en esa fecha. Las marcas contienen el nombre de la persona desaparecida, la fecha de la desaparición, a veces un comentario breve sobre lo que ocurrió, la militancia de esa persona, y como cada sitio se trabajó después con el grupo, con el grupo familiar del desaparecido o con el grupo de compañeros y compañeras. También a veces hay cosas personales o cosas específicas de la militancia. Son como muy abiertas. Hay un registro que siempre es cambiante de desaparecidos de la universidad nada más, desaparecidos y desaparecidas entre alumnos, docentes y no docentes, son aproximadamente 700, pero una cifra totalmente provisoria, siempre se va modificando, pero ya 700 es muchísimo, y no estoy contando a los trabajadores de la región, Río Santiago, YPF o los frigoríficos, que también fueron castigados, todo lo que era el trabajador, el gremialista perseguido y desaparecido. Y a pesar de tanta represión, si uno analiza, de acá surgieron, bueno,
Eve de Bonafini de la Ciudad de La Plata, Estela de Carlotto de la Ciudad de La Plata, Chicha Mariani de la Ciudad de La Plata, Adelina Lalle de la Ciudad de La Plata. Imagínense que ha sido como podada una generación de luchadores, no te digo completa porque hay muchísimos sobrevivientes que han seguido llevando adelante las banderas de liberación de la generación del 70. Pero esa falta se nota y se siente mucho. Entonces hay como una necesidad de comenzar de cero, de construir, de generar redes, de generar lazos. Todo eso es importantísimo. Para todo eso la historia juega un rol muy importante y ahí es donde las marcas se erigen de alguna manera como en una referencia a la hora de recordar lo que es la historia de nuestra ciudad. Así que la ciudad habla en cada lugar, en cada plaza, en cada diagonal, en cada calle, tiene una historia que habla de lo que fue esta última dictadura cívico-militar. Ahora no hay que olvidar, la justicia es social. Siente la murga y canta desde el pecho. Tanta alegría usamos de pretexto para que nuestra voz llegue en el viento y así multipliquemos el deseo de vivir plenamente amor de pueblo y al fin aniquilar la hipocresía. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.